Hola, mi nombre es Juan Pablo Ángel y hoy les vengo a hablar sobre la metafísica de Aristóteles, libro 2. En este caso tengo el rol de coponente con mi compañero Juan Sebastián Delgadillo. Entonces, en base a su video anterior voy a comentar pensamientos de él que comparto y alguna crítica constructiva. En este caso, en el capítulo 2, en el libro 2, capítulo 1 que vamos a hablar, él expresa sobre el ser que puede ser conocido y una verdad que no puede ser errada. En este caso es cierto completamente, en el capítulo 1 habla sobre eso. Sin embargo, le faltó aclarar ciertos rasgos. Por ejemplo, la verdad no es absoluta, no puede llegarse a una verdad absoluta. Eso lo plantea incluso Habermas como una verdad de la sociedad. Habermas, un creador de un pensamiento más actual sobre la verdad social, yo lo diría. En este caso, la verdad absoluta no existe, solo existe una verdad colectiva. Esta verdad colectiva es que varias personas llegan a ciertas verdades sobre un mismo objeto. Entonces, al combinar todas esas verdades, se está creando una verdad colectiva y todo lo que se ha dicho es verdadero. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene un valor y es cierto. Un ejemplo, hay manzanas verdes, como hay amarilla y como hay roja. No es una verdad absoluta que es roja, ¿no? Entonces, mientras más una persona encontró que es roja, otra encontró que es amarilla y otra encontró que es verde. Todas esas son unas verdades colectivas que llega a un mismo verdad de la naturaleza de la manzana. La esencia de la manzana que no tiene en sí un fin o no tiene así como una forma donde llegamos al último nivel de la manzana y que ya no se pueda llegar más conclusiones. La manzana está en constante cambio y que eso se asemeja. Ahora, entrando a algo que faltó algo importante es el lente, la eternidad del ente. La eternidad del ente es una verdad absoluta, eso no se puede, no es una verdad absoluta, es una verdad y es una causalidad de las demás entes. Por ejemplo, primero tiene que estar el ente interno para luego estar el ente intermedio y luego el ente final. Esto lo hablaremos en los siguientes capítulos. Sin embargo, esta es una premisa que Aristóteles hace para argumentar el libro número 2. Muchas gracias y entraremos en el capítulo número 2. Bueno, retomando el capítulo 2 en base al pensamiento de Juan Sebastián Delgadillo, Juan Sebastián propone las cadenas de causalidades. Esas cadenas de causalidades son, como lo plantea Aristóteles en el libro capítulo 2, las cadenas existen tres puntos, tres bases, tres componentes, podríamos decirlo así. Componente de causalidad, componente intermedio y componente final. Esos componentes es lo que se le llama al ente para conocerlo. Sin embargo, Aristóteles también prevé un peligro sobre las causalidades y sobre la cadena que también puede ser corroída o corrupta. Entonces la cadena puede llegar a ser infinita o no. En este caso, si la cadena es infinita, es incomprensible. O sea, el ente no tiene causas infinitas, no puede tener las causas infinitas, contraería al ente. Entonces, en base a esto, no puede haber causas para todo porque son causas eternas. Eso quiere decir que el fuego es producido por el aire es producido por el sol es producido por el universo y así sucesivamente, lo cual no permite un final. Y si no hay si hay un principio de haber un final para llegar a un conocimiento, si no, no sería un conocimiento y no sería un ente como tal. Esa es la propuesta de Aristóteles. Entonces, si un ente tiene un principio, debe tener un final. Todo conocimiento tiene un principio y debe tener un final. Si no lo tiene, no se puede comprender. Entonces, lo que Aristóteles llega y resalta es el ente intermedio. Esto contrarresto a mi compañero Juan Delgadillo, ya que no comentó la importancia del ente intermedio. El ente intermedio es el que está formándose. Podríamos considerarnos también un ente intermedio, pues como la analogía de Aristóteles lo propuso, un joven o un niño convirtiéndose en un adulto. No se hace de la nada. Ese es el problema de las causalidades infinitas. No se puede hacer de la nada, o sea, tiene un proceso, o sea, tienes una causa y en base a esa causa te transforma y llegas al fin. Ejemplo, eres un joven, ¿no? Nada puede ser un joven adulto de la nada, ¿no? Tú te formas como hombre en base a alguna causa, como ya sea el tiempo o el envejecimiento. En este caso, la causa para la creación de un automóvil, la causa primero serían los diseños, la causa siguiente sería el material
o sea, la causa sería el diseño y los materiales. El intermedio sería la transformación de estos materiales y el final sería el producto final del automóvil. Esto ya es un ente. Si hablamos de entes, tienen fin, tienen principio. Si un ente no tiene fin ni principio, es infinito. Entonces no podría existir o no tendría este plano físico como se plantea. En base a esto, el compañero plantea muy bien la característica de las cadenas infinitas que puede llegar las causalidades, pero eso sería una contradicción al ente y entonces negaría al ente. Entonces continuaríamos con el capítulo número 3. Muy bien amigos, entonces continuando con el capítulo número 3 en base al otro pensamiento de Juan Giraldo, apoyo mucho el pensamiento de que Aristóteles en el capítulo 4 pues afirmó que la exactitud de las cosas, o sea, un ser entendido, no es exacto. Un ser entendido no es exacto, o sea, confirmando la primera teoría del capítulo 1 que la verdad absoluta no es posible, ¿no? Sin embargo, puede ser entendido como lo afirma él o como lo piensa él. Hay otra cosa que él toma y es la lingüística y el éntico, en basado de Bilbo, como lo menciona el compañero. Entonces, la realidad fáctica. Entonces, este tipo de realidad que está proponiendo el compañero es el estilo de Aristóteles. Por ejemplo, la matemática del lenguaje, como lo está hablando Aristóteles, no hay precisión. O sea, en un mundo de entes no es preciso nada. El compañero lo reafirmó con la lingüística porque no es precisa la lingüística. Entonces cuando Aristóteles en el capítulo 3 retoma el pensamiento de la matemática del lenguaje, él hace énfasis de que esto no es preciso, porque la matemática es precisa, ¿no? Entonces tiene un resultado como tal y final. Entonces no hace falta divagar o hacer pensamientos exactos porque hay detalles que van más allá de eso. Entonces, el pensamiento Beatball por Juan Sebastián Delgadillo, en base a lo que yo creo que estaba pensando, es que no hay una exactitud en la lingüística o en la realidad fáctica. Hay muchos pequeños detalles que se pierden. Y entonces, en base a mi pensamiento propio, de haber una exactitud del conocimiento no existe. Incluso Aristóteles hace una analogía, ¿no? En base a que si todo fuera exacto, entonces no serías un hombre libre. ¿Por qué? Porque no hay nada que oponerse. O sea, hay conocimiento recaudado como es la matemática que es exacta. O sea, no se puede contradecir. O sea, no puede haber un pensamiento opuesto porque es exacto. A todo no tiene que dar lo mismo, ¿no? No puede haber una diversidad. Todo debe ser íntegro. Entonces Aristóteles ahí es donde choca. No apoya mucho el pensamiento de todo es exacto, no apoya mucho ese pensamiento, sino que su ideal es que las cosas tienen detalles que lo hacen diferente. Y si no percibimos eso que es diferente, entonces perdemos nuestro nombre como libertad. En base a esto, como lo había pensado, argumento de la exactitud matemática del lenguaje no puede exigir en todo, solo en las cosas que no tienen materia. Las cosas que no tienen materia no se puede llevar exactitud. Muchísimas gracias por su comprensión. Si hay algún error en mi video, les agradecería mucho la corrección y así lo mejoraría. Que tengan un buen día, amigos, tutores y compañeros.